Me están preguntando cuál fue mi camino. Bueno, les voy a explicar lo más resumido posible cuál es la historia y por qué llego hasta estar generando estos videos. Parte con un estudiante totalmente promedio del liceo de aplicación, un colegio que era lo más parecido a una cárcel que puede haber, algo donde eran, para empezar, la educación emblemática antigua, donde había un filtro de entrada. Entonces, eran 45 personas, adolescentes, bastante pensantes, encerradas en una sala diminuta, con unas condiciones bastante poco favorables para el desarrollo. Pero ¿qué es lo que hacía eso? Que hace que uno empiece a manejarse y a ser un poquito más vivaracho que el del lado, porque tienes que hacerlo, porque ese medio te lo inculcaba. Porque tenías que hacer que no te molesten, porque si te llegaban a agarrar a ti como para hacerte bullying, cooperaste. Así de sencillo. Te podían traumar de por vida. Así que había que estar constantemente pensando en cómo no cagarla, cómo relacionarte lo mejor posible con tu entorno. Eso después desembocó en que yo, siendo una persona que tengo facilidades para el estudio, siempre me interesó más hacer negocios. Me puse a organizar cosas, a hacer otro tipo de cosas. Nunca pesqué el colegio y termino dando la prueba sin haber ido al preuniversitario casi. De hecho, me fui a matricular al preuniversitario. Antes de matricularme, le pregunté a mi hermano. Mi hermano es médico, capísimo, le va muy bien. Y le digo, oye, ¿tú qué preuniversitario hiciste? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? El preuniversitario haz la weá que sea. Porque eso depende de cuánto lo tomes tú en cuenta. O sea, puedes ir al Pedro Valdivia o puedes ir al más flight y va a depender de qué es lo que tú hagas. Buen consejo. Me fui al más flight que pillé. No hice prácticamente nada y no iba a hacer prácticamente nada en el Pedro Valdivia tampoco. Y doy la prueba y saco un puntaje medio alto. Y con ese puntaje medio alto veo qué hago. Y digo, ¿sabéis qué? Mejor tenía la opción de meterme a algún comercial que me gustaba porque siempre me gustaban los negocios, pero tampoco me imaginaba en oficina todo el día, así que terminé decantándome por forestal en la católica. ¿Por qué en la católica? Porque como me gustaban los negocios, veo las mallas y veo que es la más orientada a negocios. Cuando salgo de la universidad, hago mi práctica en Arauco. Y en Arauco, cuando hice la práctica, lo que hice fue generar muy buenos nexos con toda la cadena de arriba. Me fui sin asco a hablar con el gerente, conseguí auspicios para los trabajos voluntarios, el gerente entendió, el gerente Arauco llega hasta gerente nomás, tiene solo sombrero grande, es el gerente. Eh, con el jefe de la unidad donde a mí me tocó trabajar también hice súper buenas migas. Eh, y lo que yo dije, yo no quiero trabajar en Arauco porque yo quería tener mi propia empresa. Entonces me fui a trabajar en una empresa de servicios para Arauco. En esa empresa de servicios, la primera duró un año, fue una experiencia que no fue ni buena ni mala, estaba recién entendiendo yo cómo moverme en la vida. Y termino mi trabajo en esa empresa ese año y al día siguiente que termino mi trabajo me voy se anuncia que se va a crear una empresa de servicios gigantesca. Se va a crear una empresa de servicios gigantesca. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a hablar con, y el que sí iba a ser el dueño de esa empresa era el segundo al mando de Arauco. Voy a hablar con él y él me contrata. Y partimos una empresa los dos solos, o sea, teníamos dos sillas, nada más. Entonces, armamos todo, desde la construcción y diseño de las oficinas, las instalaciones, las faenas, todas las operaciones, todos los mecanismos y métodos de control, la constitución legal, todo. Armamos todo y eso fue una experiencia demasiado enriquecedora para alguien de 25 años. Trabajé un año y medio con él. Me fue espectacular con él, es una persona que yo le agradezco muchísimo porque él le dedicó mucho tiempo de su vida a capacitarme, a guiarme, de verdad a formarme como profesional. Y como era una persona muy capaz, me formó en muchos aspectos que yo tenía muchas falencias muy bien, enseñándome los conceptos de responsabilidad, enseñándome a hacer todo, todo lo que no te enseñan realmente en la universidad. Eh, Trabajo con Claudio un año y medio. Claudio me subió el sueldo 3 veces, pero yo tenía mis alas, así que me fui. Y identifiqué una oportunidad en la cual yo podía hacer mi propia empresa y fui y la hice. Esa primera empresa fue un desastre porque dependía, yo le prestaba servicio a otras empresas de servicio de Arauco y Arauco es una empresa que es muy leonina en costos, entonces tiene a todas esas empresas apretadas hasta el cogote con sus costos. Entonces eran muy malos pagadores. Al ser muy malos pagadores yo tenía problemas de flujo de caja, así que no resultó.
Cuando no resultó, estoy viendo qué hacer y me llaman de Arauco, sombrero grande, y me dice: Ariel, te vamos a formar como contratista. Tomaron un riesgo enorme. Yo tenía 26 años y me pasaron un montón de plata para que yo haga mi empresa. Se arriesgaron completamente conmigo, no les resultó porque yo a los años después los dejé, obviamente, no, ellos lo que quieren es comprar un esclavo, y comprar un esclavo de 26 años y con mi forma de ver la vida libre no lo iban a lograr. Entonces yo cuando parto esto, lo que hago es decir: yo no voy a ser esclavo de ellos, así que aprendo, y junto a muchas empresas postulamos a Corfo y creamos un software que me hacía administrar la empresa donde yo quisiera. Sabía perfecto qué pasaba en mi faena, en terreno, esto estoy hablando de trabajo forestal, de cosecha forestal, y yo sabía perfecto qué es lo que ocurría en mi empresa estando en India, literalmente, porque lo que hice fue generar ese software, hacer ese software, dejar la empresa andando y me fui a viajar por el mundo. Me fui un año de viaje, compré un pasaje que daba la vuelta al mundo en ese tiempo, podía hacer 16 paradas yendo hacia el mismo lado. Después de eso, cuando volví, eh, sigo con la empresa, pero empiezo a explorar otros nuevos negocios. Y así empiezo a crear otros nuevos negocios, como una máquina de cosecha aceitunas, la cual la tuve mucho tiempo, una máquina muy especial. Y, y empiezo a hacer desarrollo de innovación, empiezo a hacer desarrollo de solución de operaciones, me empiezan a salir asesorías, cosas que yo no tenía idea, pero como yo hacía y creaba y era capaz de generar y hacer el diseño de un software, y mandarlo a hacer y que funcione, empieza a correrse esa pequeña voz y empiezan a pedirme asesorías de operaciones. Y empiezo a hacer asesorías de operaciones. Después, en algún momento, lo que hago es cambiarme totalmente de rubro y encuentro que en el área ambiental estaban despilfarrando el dinero a manos llenas. Y lo que hago es que creo una empresa que se dedica a hacer mitigación ambiental. Esa empresa empieza a crecer sola, crece muchísimo, hasta que llegamos a lo más grande que se podía, que era un contrato con Codelco, que terminó siendo un desastre, un contrato que me hizo perder muchísima plata. De hecho, hizo que a esa empresa la tuviera que dar en quiebra, porque se perdió mucha plata. Entonces era, y me debían mucha plata por otro lado, entonces o yo lograba cobrar, o mejor daba la quiebra. Dije: mejor doy la quiebra y me evito los dolores de cabeza. Y así se fue dando en que empiezo a participar y empiezo a tener muchas empresas, muchos clientes de diferentes envergaduras, normalmente empresas grandes, o sea, grandes y muy grandes, o sea, ya estas internacionales gigantes, y empiezo a ver y a conversar y a relacionarme con todo el mundo y a ver cómo se mueven. Mientras tanto estoy montando mis empresas, mis sistemas. Y cuando estoy montando mis sistemas estoy viendo constantemente cómo perfeccionarlos. Y al estar capacitando gente, empiezo a darme cuenta que hay unas falencias enormes producto del salir de la universidad y entrar al mundo laboral, donde la gente no sabe cómo moverse, donde empiezo a ver gente que está estancada, que no debería estar estancada, donde empiezo a ver que suben a gente que no debería subir, contratan a gente que no deberían contratar, y empiezo a juntar todo esto y eso se termina traduciendo en un libro, y ese libro es un libro que te guía en el camino, en el desarrollo a tu mundo, de tu propio mundo personal y cómo rentabilizarte. Me lleva a generar este canal de TikTok, que es mi entretención y mi hobby. Yo lo que hago al final es tener mis empresas, mis negocios que me financian todo, y en esto me entretengo simplemente haciendo, compartiendo toda mi experiencia, todo lo como yo veo el mundo, que puede ser por un lado bien, por otro lado mal, pero sí creo que sirve para que gente que no tuvo la suerte que tuve yo, de contar con un medio que lo rodeaba, que me fue constantemente guiando y me fue enseñando a moverme, pueda hacerlo y pueda contar con esas guías. Agradezco mucho cada mensaje que me mandan muchos mensajes por interno, dándome las gracias por los videos, me mandan muchos mensajes por interno preguntándome qué hacer en situaciones, se los respondo prácticamente todos, porque me entretiene, es como una especie de retribuir toda la suerte que yo siento que he tenido en la vida. Y eso ha sido más o menos mi historia, y así he llegado hasta acá.